Hola Quinto, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver ahora composición de funciones. Composición de funciones habla de dos funciones que me permiten a mí pasar directamente de un lado a otro. Es decir, si yo tengo una función que me relaciona un elemento de este conjunto X y paso al elemento del conjunto Z, y tengo otra función que la voy a llamar G, que pasa del elemento del conjunto Z al elemento del conjunto Y, va a existir una composición de funciones que se puede escribir así o así, que me va a permitir a mí saltar desde el elemento de X al elemento de Y sin pasar por el medio, que es Z. Esto es hablado coloquialmente, ¿sí? Acá tienen toda la definición y en el libro también tienen definición de composición de funciones. La manera de componer funciones es la manera que está escrita acá. ¿Cómo se trabaja? Bueno, vamos a hacer el ejemplo que está aquí. Si yo tengo una función que es x al cuadrado más 2 y tengo otra función que la vamos a llamar g, que es 2x menos 1, si yo tengo que hacer g de f de x, o lo que es lo mismo gof, se llama así. Lo que hay que hacer es meter esta función dentro de esta. Bueno, entonces digo, ¿cuál es mi función? G de x. G de x es esta. Bueno, yo tengo que meter esta función aquí adentro. ¿Cómo hacemos? Vamos a escribir la función g, pero en donde aparezca la variable, que es la x, vamos a escribir la otra función. Y luego terminamos de escribir la función g. Ahora, bueno, se podrá hacer la distributiva, se podrá trabajar algebraicamente, 2 por 2, 4, y luego este 4 y este 1. Esto es gof. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejemplos. Bien. Ejemplos. Si tenemos esta función g y tenemos esta función f, si a mí me piden f de g de x o fog, me dicen, agarrá la función g y ponela dentro de la función f. Mi función f es esta, a g la tengo que meter acá adentro. ¿Dónde la voy a poner? Cuando aparezca la variable, obviamente. Entonces vamos a empezar a escribir nuestra función g, que es x al cuadrado, pero ahora x va a ser transformada porque estoy metiéndole la otra función. Y luego algebraicamente tenemos que trabajar, desarrollar este binomio. ¿Se acuerdan? El primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y esto se termina con x al cuadrado más 8x más 14. Y acá quedó la composición. Ahora, si a mí me piden g de f de x, es al revés. Yo tengo que calcular gof. ¿Y qué significa esto? Ahora toma el g y f entra dentro de g. A ver, g es x más 4. F ahora entraría dentro de g. Entonces, en vez de poner x más 4, voy a poner a la función f primero en vez de la x. Perdón, se me murió. Más 4. Algebraicamente terminamos y ahí quedó. No es complejo. Lo que es complejo de composición es definir los dominios y las imágenes, pero no vamos a trabajar con eso ahora. Vamos a resolver el ejercicio 11 de la página 42. Voy a hacer el A y el D. Acá me piden que haga la composición de la misma función, f o f. Es decir, que meta adentro de esta función otra vez la función f. ¿Cómo hacemos? Y bueno, empezamos a escribir la función. Pero aparece x. Bueno, donde aparece x, tenés que volver a escribir la función que vas a meter adentro. Y ahora lo que se hace es distribuir. ¿Para qué? Para que esto quede escrito de manera más ordenada.
Y ahí tenemos la composición. Ahora tenemos que hacer G o F, es decir, poner F dentro de G. Es decir, meter F acá, donde aparezca la X. Ahora está elevado al cuadrado, pero bueno. 2 por, en vez de X, vamos a meter la función F. Eso está elevado al cuadrado. Ay, perdón, en vez de X, tengo que poner la función F. Y ahora trabajar algebraicamente. 2 por 3x al cuadrado me va a quedar 9x cuadrado. Menos 2 por 3 por 1. Más 1. Sacamos el signo menos. Distribuimos acá. Dos por 1, 2. Ay, con el signo, chicos, adelante. Y ahora acomodamos. 12x y 3x se pueden juntar. Y el 2 y el menos 1 también. Entonces me queda 18x menos 12 más 3 menos 9x. Más 2 menos 1 más 1. Y esta es la composición. Estos son dos de los puntos del ejercicio 11. Ustedes tienen que hacer los otros dos. Pero se los hice de ejemplo como para que los entiendan. Que son los mismos que trabajamos en clase, ¿no? El ejercicio 12 de la página 42 es el que continúa. Creo que tienen una función más. Yo tomé 2 para hacer el A y el C. Tenemos que calcular ahora la composición G o F o FOG, pero valorada en el punto 1. ¿Qué significa esto? Primero tengo que hacer la composición como siempre. Es decir, meter la función G dentro de F. Entonces, vamos a empezar. Vamos a escribir la función X al cubo, pero ahí tiene que ir G. Bueno, todo esto irá al cubo. Menos 1. Ahí está la composición. Ahora me dicen, bueno, valorala en el punto 1. Bueno, donde aparece la X, hacemos cuentas. Sigo acá. 2 dividido 2 me queda 1. Al cubo menos 1. Esto, valorado en 1, me da 0. Ahora vamos a hacer la composición al revés. GOF. Primero F metido en G. Ahora F va a ir metido en G. Vamos a hacerla. Empezamos con la función G. Y donde aparece la X, metemos la función F. Y ahora lo valoramos en el punto 3. Entonces la seguimos acá. Vamos a valorarla en el punto 3. Esto me quedaría así. Ay, puse dx para la confusión de poner general, pero ahora hay que valorarlo en un punto. Es 2 sobre 3 al cubo menos 1 más 1. Esto lo podemos sacar, ¿no? Entonces me queda 2 sobre 3 al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27. Y ahí quedó valorada la composición de funciones en 3. ¿Qué significa esto? Vamos con la última. Que yo acá tengo una función f. Y acá tengo una función g. Vamos a hacer la primera. De 1 yo voy a pasar a 0. Si hago g y luego f, obtengo esto. Hice el punto A. Eso significa la composición. Bueno, esto es para ustedes. Tenemos 3 funciones, además de los 2 ejercicios, porque este es el ejercicio de la página 42, el 12, el A y el C los acabo de hacer, ustedes tienen que hacer los otros 2 que quedan,
y además hacer estos ejercicios que están acá. Bien, ¿qué es lo que se les pide acá? Tienen 3 funciones. Calcular la inversa de esta, de la f, la inversa de la g, la inversa de la h. Acuérdense que para la inversa había que cambiar las variables y despejar. Luego, la composición f o g, es decir, poner g en la función f, g o f, poner f en la función g, g o h, poner h en la función g, h o g, poner g en la función h. Bueno, los dejo con esto, que es lo nuevo, y cualquier cosa me preguntan. Les mando un saludo.